lenguaje. Pero ¿por qué solo los escritores tienen que hacer este ejercicio? No, todos los seres humanos. Entonces hay que sacarle provecho a esta maquinita, hay que alimentarla con palabras, por ejemplo. Si solamente tienes un vocabulario de 1000 palabras, las combinaciones son muchísimas, desde luego, pero limitadas a esos 1000 conceptos. Pero si, por ejemplo, se ha dicho que un escritor como Octavio Paz pudo manejar 8 o 9 mil palabras, ya es mucho más, ¿verdad? Es decir, de 1000, que puede ser la cantidad aproximada de palabras que maneja un joven inculto, un joven iletrado, una persona joven que además no es de libros. Bueno, entre más leas, entre más consultes los diccionarios, etcétera, pues tu maquinita produce más y eso te permite comunicarte mejor, y si te comunicas mejor, sin duda vas a tener éxito en muchas más, tienes más posibilidades de éxito en la vida que el que no se comunica bien. Bueno, ¿y qué hacemos para alimentar la maquinita? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, yo creo que sobre todo tenemos que exigir al gobierno una mejor calidad de educación. Yo creo que la familia tiene responsabilidades en la educación de los hijos, evidentemente, pero no son de este tipo sus obligaciones. Es decir, los padres de familia no están todos capacitados para enseñarles a sus hijos gramática, ¿verdad? O enseñarles a comprender una lectura. Yo creo que para eso pagamos impuestos con objeto de que el gobierno eduque a los hijos en las escuelas, a los niños, a los jóvenes con calidad. Y yo creo que lo que está fallando aquí es la educación, es decir, la lengua española se debe aprender, y se debe aprender a leer el texto, a comprender lo que está ahí y a escribir, porque todas las demás asignaturas, Federico, todas las demás van a ingresar a la mente por la lengua. Pero a ver, a mí me parece muy importante esto de la educación en el español. Pero la educación que yo recibí de español era aburridísima. Claro. Para empezar, a mí me tocó generacionalmente un cambio en donde ya no nos enseñaban sujeto, verbo y predicado, sino objeto indirecto, una cosa que se trajeron, creo, de Sudamérica, en aquellas épocas de Echeverría o López Portillo, y que cambiaron el sistema, que los profesores no entendían nada y que a nosotros nos hacían pues, agarrar frases y decir cuál era el objeto directo y el indirecto. Y total es que era una cosa abominable donde todos los alumnos acaban odiando el idioma. Bueno, pero yo creo que esto ha cambiado radicalmente en el mundo, no solo en México, en todo el mundo. La enseñanza de la lengua materna, de esa asignatura, una mínima parte, yo no creo que ni siquiera llegue al 5%, se debe dedicar a cultura lingüística, llamemos la gramática, otro tipo, pero el otro 95% es el trato con las palabras, el trato con la lengua viva. El profesor, la profesora debe enseñar a los niños a leer, pero a leer comprendiendo, debe enseñarlos a hablar pero dándose a entender, a dialogar entre ellos. Esto también se debe enseñar. Pero en ese sentido, cuando hablamos de la lengua, hablamos de uno de los elementos que por excelencia son de patrimonio de todos los que hablan ese idioma. Sí. De tal manera que la calidad de la maquinita, pues tiene que ver con la manera en que nos comunicamos todo el tiempo, de la manera en que nos comunicamos en la calle, lo que vemos en los letreros en el metro, lo que escuchamos en el radio, vemos en la televisión. Y ahí me parece que digamos que la baja calidad de esta maquinaria del idioma es una responsabilidad social, claro. Social, evidente, en donde todos necesitaríamos poner un poco, reparar ese artefacto que creo que lleva mucho tiempo sin ajustarse, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que si se parte de una buena educación, de una buena calidad en la educación, pues yo creo que lo demás va a venir por añadidura. Es decir, una buena educación va a hacer conciencia en toda la sociedad, porque esos niños, esos jóvenes, imaginémoslo unos años después, cuando están ya trabajando, están en su vida, bueno, pero ellos tuvieron una formación que les permite también hacer su trabajo mejor, porque fueron educados adecuadamente desde niños. Yo lo que creo es que el derecho a una buena educación en lengua es algo enteramente democrático. Es decir, todos tenemos el derecho a comunicarnos con precisión,
a hablar, no con elegancia, pero sí con precisión, porque eso nos va a permitir obtener un mejor trabajo, por ejemplo. Entonces me parece profundamente injusto que se diga, es que mira, en tal escuela privada o particular, lo que sea, los niños leen tanto, aprenden tanto, estoy feliz de la vida. Bueno, ¿y por qué los demás no tienen derecho a ese mismo nivel de educación? Yo me pregunto, ¿qué los demás no pagamos impuestos o a qué se debe esto? Pues yo creo que el español es una lengua profundamente subutilizada, por razones económicas y sociales y por razones, yo creo, también educativas, en el sentido de que quienes deben enseñar la lengua no la conocen y por tanto no la pueden enseñar bien. Yo no creo que haya ningún instrumento más importante en el seno de ninguna cultura o una sociedad que la lengua que hablan, porque esa es acción propiamente humana para comunicarse con los demás y para entender a los demás y para crear cosas que los demás ni siquiera saben bien que están viviendo y que solo se les revela cuando alguien les dice, como es el caso de la alta poesía o de los grandes momentos literarios. Los escritores al final son grandes plagiarios de nuestras emociones, ¿no? Entonces dice, yo esto no había pensado que lo tenía, pero es absolutamente mío con la precisión que lo dice este poeta o este escritor. Nosotros tenemos una lengua muy subutilizada, porque nuestra escuela pública, yo coincido en esto con Pepe, es muy deficiente, y el esfuerzo colectivo que se pone en la enseñanza de la lengua es más deficiente todavía. Estamos mucho más preocupados en que aprendan geografía, en que aprendan a sumar, que en que aprendan a usar la lengua, que es el instrumento de relación con el mundo. En nuestras escuelas no se enseña a escribir y no se enseña a hablar. Y ustedes, como yo, que somos, digamos, profesionales de la lengua, aunque no sea más que porque nos ganamos la vida hablando y escribiendo, sabemos bien la diferencia que hay entre la primera vez que nos pusimos frente a un micrófono o frente a una máquina de escribir y lo que hemos aprendido en la maquinita que decía Pepe, a lo largo de el esfuerzo concentrado, interesado, inteligente, en busca de una mayor claridad de nuestra expresión. Bueno, esa es una cosa que no empieza en nuestras escuelas, nunca, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria, ni en la universidad. Bueno, ni en las normales. Bueno, las normales, que son, digamos, los que deberían aprender. Bueno, no hay tal cosa como escribe lo que estás pensando. Y comprende lo que estás leyendo y oyendo. Los registros de las mediciones internacionales de lo que entiende un estudiante mexicano de lo que lee es dramático. Es muy poco. Porque no es que lean menos, no es que haya una asignación menor de lecturas, sino que la capacidad de comprensión está por los suelos en relación con los... También leen menos. También leen menos. Yo quisiera comentar dos cuestiones. La primera es que me parece que es notable. Son notables las evaluaciones que se tienen ahora del impacto de la lectura sobre el nivel educativo. Ceneval hizo un ejercicio en el cual se midieron, tú lo conoces, José, ¿Cómo no? la diferencia entre un alumno que lee 0 libros y uno que lee 5 libros y uno que lee 10 libros y uno que lee 15 libros al año. Y bueno, llega un momento que está entre los 5 libros y los 10 libros, 7 libros, si no mal recuerdo, en donde pueden incluso sustituir las deficiencias educativas de la madre a través de la lectura, lo cual es fantástico. Porque me parece que no le hemos puesto, lo decía Héctor, no le hemos dado el peso que esto tiene. Héctor decía, bueno, nosotros que somos profesionales de la palabra tenemos que estar atentos de cómo tratarla bien, de cómo ser cuidadosos, etcétera. Pero para la vida cotidiana de los seres humanos, el desempeño de estos seres humanos depende en muy buena medida del manejo que tengan del lenguaje. Claro. Si van a ser ingenieros en la ingeniería, si van a ser arquitectos en la arquitectura, en donde sea, van a relacionar sus ingresos y diría yo, pues, su desenvolvimiento como seres humanos, con su familia, en la sociedad, como todos. Creo que está subvaluado también el impacto
va más allá de la... Yo la primera conferencia que di